Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es identidades trigonométricas y comenzaremos haciendo la distinción dentro de lo que es una identidad y lo que es una ecuación aquí en el tema, bueno, en matemáticas en general. Y bueno, empecemos por una ecuación. Para la ecuación, pues se va a cumplir para ciertos valores de x, ¿no? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, x más 2 igual a 5 y aquí solo van a haber ciertos valores, si no es que solo hay uno que va a satisfacer esta igualdad, que en este caso, pues aquí obviamente es 3, ¿no? 3 es el valor que tiene que tener x para que sumemos 3 más 2 igual a 5 y eso satisfaga la ecuación. Y si ustedes se ponen a pensar, pues no hay ningún otro valor que satisfaga esta ecuación, ¿no? Aquí no puedo poner ni 4 porque pues ya no quedaría la ecuación, ni menos 3, ni otro valor, ¿no? Si fuera una ecuación cuadrática, a lo mejor ahí sí. Por ejemplo, aquí las respuestas es que x tiene que valer menos 3 y que x también puede valer 3, ¿no? Cualquiera de esos dos números satisfacen esa igualdad, esa ecuación. Entonces, por eso ahí decimos que solo se cumple para ciertos valores de x, porque vean que, por ejemplo, para una ecuación cuadrática, pues solo dos valores satisfacen a la ecuación, y para una ecuación lineal o de primer orden, pues solo un valor satisface la ecuación. Sin embargo, para las identidades trigonométricas, vamos aquí a definirlas como que se cumplen para cualquier valor de x. Como lo veremos más adelante en algunas fórmulas, no importa qué ángulos le pongamos a la expresión que tengamos, siempre se va a cumplir. De hecho, podemos analizarlo aquí en esta primera expresión que tenemos, en esta primera fórmula, en donde tenemos que el seno de teta es 1 sobre la secante, y aquí no importa si pongo 0 grados o si pongo 50 grados, siempre y cuando ponga el mismo ángulo, pues me va a dar el mismo valor. Entonces a eso nos referimos con que tenemos una identidad. Y en este caso, pues una identidad trigonométrica porque pues está utilizando en este caso seno y coseno tangente, ¿no? Y bueno, entonces para este tema pues es importante tener algunas expresiones, algunas formulitas que nos van a permitir resolver ciertos ejercicios. Y justo la primera parte de este video es analizar estas formulitas. Entonces, vamos a tener nosotros pues identidades que se conocen como identidades trigonométricas recíprocas, que son estas tres. Tenemos, por ejemplo, que el seno de teta equivale a tener 1 sobre cosecante. Ese es el seno, quiere decir que su recíproco es la cosecante. También tenemos que el coseno tiene un recíproco, que es la secante, y la tangente tiene un recíproco, que es la cotangente. ¿Ok? Y entonces, pues, también es cierto que la cosecante, su recíproco sería el seno. Ajá. Es decir, seno tiene un recíproco que es la cosecante y al revés, la cosecante tiene su recíproco que es el seno, y la manera de escribirlo matemáticamente es así, ¿no? Por ejemplo, cosecante igual a 1 dividido entre el seno. Muy bien, entonces noten que con estas expresiones nosotros las podemos acomodar como mejor nos ayuden a resolver los ejercicios. Un ejemplo, aquí noto que la cosecante está dividiendo, entonces yo la podría pasar del otro lado multiplicando para que me quede la siguiente expresión. Seno de teta por cosecante de teta es igual a 1. Entonces, cuando yo multiplico el seno por la cosecante, me da como resultado 1, y pues obviamente también es cierto para las demás, ¿no? Solo que aquí ya solo voy a escribir la de coseno. Cuando multiplico el coseno por la secante, me da como resultado 1. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar resolviendo los problemas. A lo mejor es algo que nos va a ayudar, ¿no? Y también esas fórmulas en donde cosecante es igual a 1 sobre seno, solo que ya no las escribimos aquí porque se pueden obtener de estas expresiones originales, ¿no? Y bueno, creo que la idea es aprenderse lo menos que podamos y razonar lo más que se pueda. Bueno, entonces esas son las identidades trigonométricas recíprocas, y pasamos con las identidades trigonométricas de cociente, es decir, que se generan a partir de un cociente, de una división, en donde tenemos tangente de teta es igual a el seno entre el coseno. Esa es una expresión que ya habíamos utilizado en temas anteriores, y también es cierto esta expresión en donde cotangente es igual a coseno entre seno, que si se fijan, pues la tangente
tiene un recíproco, que es la cotangente. Esa es la expresión que vimos en la parte de arriba, y entonces por eso estas fórmulas pues son casi equivalentes, ¿no? O bueno, se pueden utilizar dependiendo del caso que tengamos. Y bueno, finalmente tenemos las identidades trigonométricas pitagóricas, que si ustedes observan, pues justamente se parecen un poco al teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, por eso de ahí su nombre, en donde tenemos aquí la expresión más importante y que tenemos que estar recordando a lo largo de todo este tema, que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Ajá, esa es la expresión que sí no nos puede fallar, tenemos que recordarla siempre. Y estas expresiones ahorita las vamos a obtener, pero sin necesidad de estarnos aprendiendo, ¿no? Pero bueno, las voy a mencionar rápidamente, que es otra formulita que tenemos de 1 más cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Y también tenemos que tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. Muy bien, entonces veamos de dónde salen estas últimas dos expresiones. Comencemos entonces aquí viendo. Y esto es importante porque pues, nos permite no estar memorizando todo, ¿no? Entonces comencemos viendo la fórmula que al principio teníamos, en donde es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre dividir todo entre seno al cuadrado? Y esto pues no debería de afectar la ecuación porque pues estoy dividiendo tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha, ¿no? Entonces empecemos a hacer cuentas. Por ejemplo, seno al cuadrado entre seno al cuadrado pues me da 1 más. Y ahora, ¿qué pasa si divido coseno al cuadrado entre seno al cuadrado? Bueno, pues eso es lo mismo que si nosotros estuviéramos dividiendo simplemente coseno entre seno y lo tuviéramos al cuadrado. Ajá. Entonces, coseno entre seno, nosotros de las expresiones o de las formulitas que estamos viendo en la parte de arriba, de hecho la voy a señalar para que sea más fácil de ver. Aquí tenemos coseno entre seno. Y entonces coseno entre seno, pues simplemente me da la cotangente de teta. Pero es cotangente entre paréntesis al cuadrado, ¿no? O sea, cotangente al cuadrado de teta. Entonces vean que eso se simplificó simplemente como cotangente al cuadrado de teta, y esto es igual a, y aquí tenemos 1 sobre seno cuadrado, que insisto sería lo mismo que tener 1 sobre seno, pero al cuadrado, y 1 sobre seno, yo ya había visto en mi formulario que eso es igual a la cosecante, y bueno, si el 1 sobre seno está al cuadrado, entonces la cosecante también va a estar al cuadrado, y aquí me queda entonces cosecante al cuadrado de teta. Entonces vean que de aquí generé una formulita que es 1 más cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado, que justamente es esta expresión. Entonces de esta expresión yo me la podría aprender, o también podría empezar a deducirla a partir de hacer esto mismo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces eso es para obtener la segunda expresión, y ahora vamos a ver si podemos obtener la tercera expresión. Entonces tengo la fórmula original y ahora la divido entre coseno al cuadrado, cada uno de sus miembros entre coseno al cuadrado, también la parte de la derecha obviamente, y entonces me queda seno entre coseno, eso es tangente, pero como están al cuadrado sería tangente cuadrado, más, y aquí tengo coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado, eso es igual a 1, y aquí tengo 1 sobre coseno al cuadrado, pero lo podría ver como 1 sobre coseno, y después elevarlo al cuadrado. 1 sobre coseno es la secante de teta, pero quedamos que al cuadrado, ¿no? Entonces observen que aquí ya tengo la segunda expresión que estamos viendo aquí. Perdón, la tercera más bien dicho, ¿no? Entonces de esa forma pues podemos generar esas expresiones y no estando aprendiendo pues tanta fórmula. Y bueno, esas son las expresiones que vamos a utilizar principalmente en este tema. Obviamente hay algunas otras que les dejo por aquí simplemente para que las tengan, como por ejemplo expresiones que me sirven para cuando yo tengo la suma de dos ángulos utilizando el seno, o la suma de dos ángulos utilizando el coseno, o la suma de los ángulos utilizando la tangente, ¿no? Entonces básicamente de estas fórmulas aquí les falta un más menos, que eso quiere decir que estas fórmulas sirven ya sea para cuando los ángulos se están sumando o se están restando. Tenemos también las identidades del ángulo doble, que es por ejemplo tener seno de
2 por alfa, o tener coseno de 2 por alfa, donde alfa puede ser cualquier ángulo, o tener tangente de 2 alfa, ¿no? Y también tenemos las del ángulo medio, que son estas expresiones. Y por acá tenemos algunas expresiones que se utilizan en cálculo utilizando pues estas fórmulas que voy a volver a pintar. Ajá. Esas fórmulas son parecidas a estas y nada más hay que asumir que el ángulo que nos están dando vale 2 veces teta, ¿no? Y ya nos quedan esas expresiones. Pero insisto, lo importante de este formulario son las expresiones que tenemos aquí en la izquierda. Con esto basta por el momento para poder realizar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Y bueno, un poquito más de teoría antes de introducirlos ya de lleno con los ejercicios. Realmente simplemente es ocupar el formulario y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces aquí los ejercicios van a tratar de simplificar ciertas identidades trigonométricas que a nosotros nos van a dar. Y bueno, en estas identidades trigonométricas, si no nos dicen por dónde empezar, vamos a empezar por donde haya más términos. Ajá, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de la igualdad. Y otro tip que damos para resolver estos ejercicios es pasar todo a términos de senos y cosenos, porque usualmente es más fácil trabajar con esas expresiones. Y otro tip que nos podría servir por ahí es desarrollar operaciones que pueden ser algunas multiplicaciones, algunas sumas de fracciones, etcétera, etcétera. Y el último tip que vamos a explicar con un ejercicio es multiplicar por el conjugado, ¿ok? Lo importante de estas 4 viñetas que tengo aquí es resaltar que son tips. Estas no son reglas estrictas que tengamos, más bien son como ayudas o como consejos que les damos para poder resolver los ejercicios de manera más sencilla. Y bueno, entonces ya tenemos toda la teoría y en un momento continuaremos con los ejercicios.